Es un gusto para mí saludarte como siempre. En esta oportunidad te voy a presentar un nuevo video en la que ahora voy a tocar el tema de la aplicación de los conjuntos en la resolución de problemas aplicados a la vida real, más propiamente dicho en la resolución de encuestas, las cuales vamos a resolver utilizando los conceptos de número de elementos de un conjunto. Para ello te voy a explicar un ejercicio y en los siguientes videos que haga voy a ir aumentando la dificultad para que tú puedas entender cómo se resuelven estos problemas a través del concepto de conjuntos. En esta oportunidad te voy a presentar dos métodos, los cuales son el método de las ecuaciones de primer grado, que es el método que en forma general resuelve todo tipo de problemas de esta naturaleza, y el método de la fórmula general o de fórmulas matemáticas, que es un método limitado a los datos que me den. Es decir, no siempre voy a poder resolver los ejercicios por ese método, porque para ello tendré que contar con algunos datos que tendrán que darme el problema para poder aplicar las fórmulas. Bien, ¿qué dice el problema que he elegido para poder explicarte este primer video acerca de la aplicación de los conjuntos? En una encuesta realizada a 100 estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología acerca de qué materia van a inscribir en el primer semestre, se encontró que 60 quieren inscribir álgebra, 50 quieren inscribir cálculo y 10 estudiantes quieren inscribir ambas materias. Se pide determinar cuántos estudiantes van a inscribir solamente álgebra, cuántos estudiantes van a inscribir solamente cálculo y cuántos estudiantes van a inscribir o álgebra o cálculo, pero no ambas a la vez. Bien, jóvenes, lo primero que usted debe hacer en un ejercicio es obviamente entenderlo para luego colocar los datos y de acuerdo a eso tomar una decisión de qué método es el factible para poder resolver el problema. ¿Cómo colocamos los datos? En primer lugar, se coloca el universo, que siempre va a estar presente en un ejercicio, a no ser casos especiales en donde me lo van a solicitar. Pero generalmente, que es lo correcto a decir, me lo van a dar para que yo pueda resolver el problema. ¿Qué es el universo? El universo va a ser la cantidad de personas que usted está entrevistando. Y en este caso dice claramente el problema que yo esta encuesta la realicé a 100 estudiantes. Por lo tanto, ese va a ser mi universo. ¿Qué fue lo que le pregunté a esos 100 estudiantes? Le pregunté si tienen pensado inscribir álgebra o cálculo o las dos materias, ¿no es cierto? Y ellos me fueron respondiendo y de acuerdo a esa respuesta yo fui haciendo un informe. Pero aquí pasa algo interesante. El problema me dice de que 60 van a inscribir álgebra y 50 van a inscribir cálculo. Y si nosotros paramos un poquito acá, uno dice y se pone a pensar, si yo hice la encuesta a 100 estudiantes y me están diciendo de que 60 van a álgebra y 50 van a cálculo, hay un pequeño problema, la suma no cuadra, es decir, 60 más 50 es 110 y yo he entrevistado a 100. Y es ahí donde entra el trabajo del estudiante o postulante a ingeniero, o el ingeniero si usted desea. Es ahí donde él entra a trabajar, porque la idea de estos ejercicios es que el ingeniero o el estudiante de ingeniería aplique los conceptos de conjunto para reordenar los datos de tal manera que esos datos sean válidos. No quiere decir que el problema esté mal planteado. Es más, siempre o casi siempre, porque hay casos especiales, la suma de los datos que te den va a sobrepasar el universo. Y eso por lógica tiene que ser así, porque de lo contrario no tuviera sentido hacer el ejercicio. O sea, ¿cuál es la idea acá? Reordenar los datos de tal manera de que esa suma me cuadre. Por lo tanto, ya sé que el universo vale 100, los que piensan inscribir álgebra son 60, los que piensan inscribir cálculo son 50, y aparte tengo la información de que hay 10 estudiantes que quieren inscribir álgebra y cálculo, las dos materias en este semestre. Te aconsejo de que pongas
letras que identifiquen las materias o identifiquen lo que tú estás calculando para que pueda ser más claro el ejercicio. En este caso, A de álgebra, C de cálculo. Bien, lo primero que voy a hacer acá entonces es explicarte el método general, es decir, de las ecuaciones de primer grado, aquel que resuelve todos los ejercicios. Bien, lo primero que debes hacer, una vez colocados los datos y las incógnitas que yo voy a explicar por qué se colocan así, tú debes realizar un diagrama de Venn-Euler. ¿Qué es el diagrama de Venn-Euler? Es un gráfico en donde va a estar representado los conjuntos que estás utilizando para resolver el problema y también incluye los valores numéricos que tú has calculado para resolver el problema. Entonces dibujamos dos conjuntos, siempre de esta manera, dos conjuntos, en donde aquí se van a formar tres áreas, primera área, segunda área y tercera área, y para formar tus ecuaciones a cada área le vas a dar un valor literal. Aquí yo le puse A, le puse B y le puse C. Con esos valores vas a formar tus ecuaciones. ¿Y las ecuaciones cómo se forman? Con los datos que te ha dado el problema. Por ejemplo, el universo me genera la primera ecuación. En este caso el universo es la suma de todas las áreas. O sea, todas las áreas deben darme 100. Por lo tanto, A más B más C es igual a 100. Mi segunda ecuación va a ser generada por los datos de los alumnos de álgebra, que son 60. Si yo vengo a mi gráfico, dentro del conjunto A, yo puse la letra A y la letra B. Por lógica, la suma de esas dos letras debe darme 60. La tercera ecuación sale de los alumnos de cálculo, que son 50. Si yo vengo a mi gráfico, dentro del gráfico, en el conjunto C, que representa cálculo, yo he puesto dos letras, la B y la C. Por lógica, la suma de esas dos tiene que darme 50, ya que son 50 los alumnos que quieren inscribir cálculo. Y luego me dice de que hay 10 estudiantes que tienen pensado inscribir las dos materias. En el gráfico o en el diagrama de Venn, la parte central es la que se considera como la intersección de ambos conjuntos. Es decir, aquí van a estar los elementos en común en ambos conjuntos, o las personas que hagan dos actividades, o en este caso las personas que empiezan a inscribir las dos materias, que en este caso es 10, y por lo tanto ya sé que el valor de B va a ser 10. Y como sé que el valor de B va a ser 10, ese valor ya me permite calcular los demás valores y por ende poder ordenar mis datos de tal manera de que ahora tenga datos válidos. Por lo tanto, si B vale 10 y yo me voy a la tercera ecuación, ya puedo decir que C es igual a 40, porque 50 menos 10 es 40. ¿Y por qué menos? Porque este que está con más va a pasar con menos. De aquí también puedo decir de que el valor de A va a ser 50, porque este B que está sumando pasa a restar, y 60 menos 10 me va a dar 50. Una vez que usted tenga todos los valores literales que usted está utilizando en su gráfico, entonces ya usted prácticamente tiene resuelto el problema y lo más importante, ya lo tiene los datos ordenados. ¿Y cómo sé que ya están ordenados? Porque si yo sumo ahora mis datos, ya no me dan 110, sino que me dan 100. Y entonces he cumplido mi trabajo de acomodar los datos. Cuando mis datos estén acomodados, recién puedo responder todas las preguntas que me hagan. Y aquí me hicieron 3 preguntas. La primera fue, ¿cuántos estudiantes van a inscribir solamente álgebra? Entonces, eso en conjuntos, ¿cómo se denota? Esta N significa cantidad de personas o cantidad de elementos. La cantidad de estudiantes que van a inscribir solamente álgebra. ¿Cómo represento eso en conjuntos? Cuando utilicen la palabra solo, solamente o únicamente, esas palabras tienen que ser reemplazadas por un símbolo matemático de negación. Es decir, ¿qué quiere decir esta fórmula? Yo quiero la cantidad de estudiantes que solamente van a inscribir álgebra. No quiero los de cálculo. Solo quiero álgebra, no quiero cálculo. Después dice, ¿cuántos estudiantes van a inscribir solamente cálculo? Ok, ahora la situación se invierte.
Yo quiero la cantidad de personas que solo van a inscribir cálculo. No quiero a los de álgebra. Y luego dice cuántos estudiantes van a inscribir álgebra o cálculo, pero no ambas a la vez. Esto es importante, damas y caballeros. Cuando ustedes le digan, quiero que me digas la cantidad de personas que hacen o esto, pero no las dos cosas al mismo tiempo, eso representa una diferencia simétrica. Y en conjuntos la diferencia simétrica está simbolizada por este símbolo. Este símbolo es el que me va a indicar la cantidad de personas que hacen o una cosa u otra cosa, pero no hacen ambas cosas a la vez. ¿Correcto? ¿Cómo voy a responder? Vengo a mi gráfico y empiezo a analizar las áreas que me están preguntando. Por ejemplo, si yo al conjunto A le quito el conjunto C, si al conjunto A le quito el conjunto C, me quedaría 50. ¿Y qué es 50? Entonces, la cantidad de estudiantes que solo van a inscribir álgebra. Luego, si al conjunto C le quito A, si al conjunto C le quito A, me va a quedar 40. ¿Qué va a ser 40? La cantidad de estudiantes que solo piensa inscribir cálculo. ¿Y cómo calcularía la diferencia simétrica? Bueno, la diferencia simétrica es las áreas que están en los extremos, sin tomar en cuenta el área del medio. Es decir, ¿dónde están los estudiantes que van a inscribir o álgebra o cálculo, pero no las dos? Están en los extremos. Es decir, estos estudiantes van a inscribir solo álgebra. Estos estudiantes van a inscribir solo cálculo, pero ellos no tienen pensado inscribir ambas materias. Por lo tanto, en total yo tengo 50 más 40, 90 estudiantes que van a inscribir o álgebra o cálculo, pero no las dos. Y eso vendría a ser la solución por el método de las ecuaciones de primer grado. Si vamos al método de las fórmulas matemáticas, entonces, para calcular matemáticamente la cantidad de elementos de una resta de conjuntos, la fórmula dice lo siguiente: la cantidad de elementos de A menos C es igual a los elementos de A menos los elementos de la intersección de los dos conjuntos. Por lo tanto, si yo reemplazo mi fórmula, ¿cuántos alumnos hay en álgebra? Entonces vengo a mis datos y digo 60. Menos, ¿cuántos alumnos hay en la intersección? Voy a mis datos y son 10. Así que 60 menos 10 me da 50. Debo llegar a la misma respuesta. Luego en el B también lo puedo calcular mediante esta fórmula, que fíjense es la misma fórmula en la resta, pero que están cambiando obviamente los datos. Entonces, la cantidad de personas que solamente van a inscribir cálculo y no álgebra está definido matemáticamente con la siguiente expresión: la cantidad de elementos de C menos la cantidad de elementos de la intersección de A con C. ¿Cuántos son los alumnos del conjunto? Pues son 50. ¿Cuántos son los alumnos que piensan inscribir ambas materias? Pues son 10. Fíjense que la fórmula lo que hace es directamente ocupar los datos que te dieron. Entonces 50 menos 10 me va a dar 40 y obtengo el mismo resultado. ¿Cuál es la fórmula que define a la diferencia simétrica? Bueno, la cantidad de elementos de las personas que o hacen A o hacen C, pero no ambas cosas, es igual a la cantidad de elementos de A menos C más la cantidad de elementos de C menos A. Perfecto. Sabemos de que A menos C lo hemos calculado en el inciso A, que es 50. Y sabemos que C menos A lo hemos calculado en el inciso B, que es 40. Así que la suma de esos dos me va a dar 90. Y entonces matemáticamente he resuelto la solución del ejercicio. Bien, damas y caballeros, como siempre, esperando de que esto sea para tu utilidad, puedas entender la aplicación en los conjuntos, deseo de que hayas entendido todo lo que te he explicado y en los siguientes videos voy a ir subiendo otros ejercicios con otros estilos para que tú vayas reforzando tus conocimientos. Como siempre, te agradezco tu atención y que tengas un excelente día.